Buenos días para todos. Bueno, sean todos bienvenidos al horario de prácticas matutinas del curso Conocimiento de sí mismo de los días martes. Entonces, hoy que tenemos una práctica pendiente, la que no pudimos dictar el día domingo, pues la haremos el día de hoy. Esta que se titula Cómo encontrar la verdad. Hablábamos en la conferencia de fase A, pues cómo esos dos aspectos de esta ley del péndulo, pues siempre nos están llevando de un lado al otro del péndulo y no nos permiten, o sea, con esa intensidad de esa energía que le entregamos a ambos polos del péndulo, ese peso que le ponemos a ese péndulo que hace que se desplace hacia un lado y hacia otro, pues nos hace pasar por la verdad demasiado rápido y no logramos percibirla, o sea, al no tener esa mente en silencio, pues no se llega a percibir la verdad. Entonces hoy haremos esta práctica, me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en los grupos el link de inicio y ya estaremos haciendo nuestra práctica. Las personas que quieran compartir el link de inicio, recordemos que pues pueden hacerlo en este momento de manera que más personas pues puedan unirse a hacer la práctica en vivo. Como siempre les sugerimos que es bueno darnos estos minuticos para hacer las prácticas porque de esa manera pues vamos quitándole espacio a esos aspectos de nuestra personalidad y dándoselo al trabajo del desarrollo de nuestra conciencia. Entonces vamos a ir verificando el audio y vamos a verificar los mensajes a ver si llegan para iniciar la práctica. Sí, veo que sí están llegando los mensajes, está bien el audio. Por acá nos saluda Eric Uriel y pregunta si estamos en vivo. Sí, Eric, estamos justamente en vivo. Acá en Venezuela, la hora 9:48 de la mañana. Bueno, vamos a iniciar la práctica del día de hoy, que como les decía es la que dejamos pendiente del día domingo, que estaba el internet demasiado malo, no hubo forma. Cambiamos de internet y de todas maneras, bueno, no correspondía que hiciéramos la práctica el día domingo, la estaremos haciendo el día de hoy. Nos notifica audio y video correctos. Bueno, muchas gracias, Eric. Vamos a ir dando inicio entonces a la práctica. Entonces, ¿cómo encontrar la verdad? Mencionaba al principio, pues, cómo cuando estamos bajo efectos de esta ley del péndulo, que tenemos, por ejemplo, que queremos tomar una decisión, no nos damos cuenta que siempre en esas decisiones que vamos a tomar, siempre hay algo que nos va a llevar a favor y siempre hay algo que nos va a llevar en contra porque nuestro ego pues tiene ese aspecto pendular. Donde si por ejemplo decimos no, es que yo definitivamente no quiero hacer esto, internamente en nosotros hay otro yo que definitivamente sí lo quiere hacer. Cuando pensamos que algo es definitivamente malo, que no le vemos absolutamente nada bueno, dentro de nuestra psicología hay algo que sí le ve esa parte buena. Lo que pasa es que en ese momento estamos identificados con el aspecto negativo.
Entonces es llegar a comprender pues que siempre están estos dos aspectos del péndulo. Comentábamos en la conferencia, a veces hay momentos en que uno dice, no, este hombre no me llamaría la atención de ninguna manera, o esta mujer, si es un hombre, diría, jamás me llamaría la atención porque es que es horrible, o sea, para el prototipo de la persona, puede llegar a decir el yo, no, es que es horrible. Pero empezamos a trabajar ese lado del péndulo donde lo vemos horrible y entonces empezamos a ver que, bueno, en realidad no es tan mala, no es que en realidad es simpática o simpático, no es que tiene un trato muy agradable, muy bonito y sencillamente nos vamos a ir al otro lado del péndulo donde ahora entonces nos sentimos enamorados de esa persona. Y ese otro lado del péndulo tampoco es la verdad. Ese punto también hay que trabajarlo. Hay que eliminar también esos yoes enamorados, esos yoes que entonces ven a la persona demasiado extraordinaria y es sencillamente porque nos fuimos al otro lado del péndulo. De la misma manera pasa cuando entonces decimos, ay no, este es el hombre de mi vida o la mujer de mi vida, daría todo por ella porque es que todo es bellísima, bellísimo, es dulce, cariñoso, atento, atenta, pero lo máximo, de acuerdo a nuestro prototipo. Y resulta que de tanto alimentar ese lado del péndulo pasa cualquier situación que nos va a llevar con esa misma intensidad de ese amor tan extraordinario, nos va a llevar entonces al otro polo del odio donde cómo es posible, yo no había visto estas características de esta persona, es que es muy esto y esto y esto y empezamos a verle todo el aspecto negativo y es porque con la misma intensidad nos fuimos hacia el otro lado del péndulo. O sea, no se comprende que cada vez que tenemos algo positivo en nuestra psicología, allí mismo en nuestra psicología hay un aspecto completamente contrario. Incluso cuando trabajamos aspectos de la lujuria, que también es importante observar, llegamos y empezamos a trabajar todos los aspectos del ego en la lujuria, la lujuria tiene atrapada todo el condicionamiento de la potencia, donde la persona dice, empieza a trabajar esos defectos psicológicos de la lujuria, donde elimina ese yo o hace ese esfuerzo por eliminar esas sensaciones de la fornicación, esas sensaciones de placer a la hora de todas las prácticas infrasexuales que la persona había hecho o había desarrollado en esta manifestación y resulta que después entonces se va hacia el lado de la impotencia y la persona dice, "Ah, pero esto no resulta, o sea, yo estaba supuestamente rescatando la potencia sexual y resulta que ahora no me llama la atención la práctica sexual, pero ni un poquito, o sea, no le veo ningún tipo de motivación. Y resulta que no se comprende que es que nos fuimos hacia el otro lado del péndulo, o sea, hacia el lado de la impotencia sexual, que también es un aspecto del yo que hay que trabajar, porque como les decía, hay que trabajar esos dos aspectos del péndulo. Entonces, a ese entonces que ahora se siente decepcionado, triste, que se ve con esas manifestaciones negativas hacia la sexualidad, pues eso también debe trabajarse porque es ese aspecto negativo del péndulo. Entonces, siempre ante cualquier defecto psicológico, ante cualquier situación, ante cualquiera toma de alguna decisión, si queremos llegar a conocer la verdad, o sea, cuál es esa decisión más asertiva, pues tenemos que empezar a ver esos aspectos positivos que existen en nuestra psicología y eliminarlos y observar todos esos aspectos negativos que también existen en nuestra psicología respecto a esa decisión, también trabajar para eliminarlos para poder llegar a lo que es la verdad. Entonces, el objetivo de esta práctica es identificar y eliminar los dos polos de un estado o circunstancia que nos llevan a la duda o confusión y nos impiden encontrar la verdad. O sea, por eso les decía, esa confusión que se presenta cuando uno está trabajando un yo y el yo lo lleva hacia el otro polo de ese mismo yo, uno llega a pensar, o sea, no está funcionando, o sea, esto es contraproducente. No, es que ese otro aspecto también debe ser trabajado para llegar al equilibrio que está justamente en el centro cuando se eliminan ambos polos del yo. ¿Por qué existe la duda? Y es que la duda significa vacilación o falta de determinación, falta de sabiduría y seguridad para tomar una decisión. O sea, como no tenemos la sabiduría, no tenemos ese conocimiento, pues entonces se genera esa duda, donde decimos, o sea, sí lo hago, no lo hago, sí es bueno, no es bueno, sí corresponde, no corresponde.
nuestra mente está llena de defectos con ideas contradictorias, por lo cual resulta imposible llegar a la verdad. O sea, porque y sobre todo si la persona es muy intelectual, si la persona es profesional, ha leído mucho sobre conceptos místicos, ha leído mucho sobre psicología o incluso puede ser profesional de la psicología y esos conceptos que tiene a nivel mental de que si dijo Freud, que si dijo este o que dijo aquel, que eso se solucione de esta manera o de aquella otra, todos esos conceptos más bien van a generar mucha más contradicción y mucha más inseguridad porque en realidad lo que se tienen son conceptos y todos esos conceptos deben ser eliminados para llegar a alcanzar el equilibrio. Entonces, mientras no eliminemos esos conceptos, que definitivamente, porque hablábamos en la conferencia, siempre que haya una teoría muy bien fundamentada, muy bien estructurada, que dice que esto debe ser de esta manera, con la misma fuerza y con la misma intensidad, existe otra teoría con la misma documentación, con la misma intensidad que dice que eso definitivamente no funciona. Y es porque solo son teorías. La sabiduría se va a desarrollar es de eliminar esos dos polos del yo, de trabajar observando, reflexionando esos dos polos del yo para irle quitando peso a través de la muerte psicológica y como les decía, pues llegar al equilibrio que está en el centro. O sea, donde manteniendo esa mente en silencio, donde para mantenerla en silencio vamos eliminando todos esos conceptos de un lado y del otro, y allí es donde vamos llegando a ese silencio de la mente, donde a través de la intuición, pues nos va a llegar lo que es la verdad. Todas nuestras emociones, pensamientos, anhelos, deseos oscilan de acuerdo con la ley del péndulo y eso es importante que lo comprendamos porque recordemos también hay otra ley que dice como es adentro es afuera, todo lo que afuera corresponde de acuerdo a la ley del péndulo pues también internamente en nosotros se da también de acuerdo a esta ley del péndulo. O sea, a veces estamos alegres y minutos después estamos bravos y muchas veces las personas dicen, no, pero es que fulanito es demasiado bipolar. Recordemos que lo que vemos en el otro es porque está muy marcado en la psicología nuestra y esa bipolaridad en realidad está en todos nosotros porque nunca somos iguales. Siempre estamos oscilando en ese vaivén del péndulo donde ahorita estamos contentos y después estamos bravos. Esa persona me parece de lo más simpática y minutos después resulta que, ay, no, es que lo que es una roletranco de hipócrita y entonces me cae mal por esto y aquello. Y resulta que viene, entonces la persona me habla y digo, ay, no, ¿cómo se me ocurrió pensar eso, no? Si es que en realidad ella es tan especial. Ay, lo que eras de mi mente. No es ese péndulo que está de aquí para allá en la medida en que le vamos dando energía en el aspecto positivo o en el aspecto negativo, pues para allá se va a ir el péndulo. Mientras no estemos observando, reflexionando y eliminando a través de la muerte psicológica, pues no vamos a llegar a alcanzar el equilibrio. Hablábamos incluso sobre el concepto de verdad y cuando al Maestro Jesús le preguntaron qué es la verdad, pues sencillamente guardó un profundo silencio y cuando al maestro Buda le hicieron la misma pregunta, pues dio la espalda y se retiró. Porque es que en realidad la verdad no es un concepto. La verdad es lo desconocido de instante en instante, de momento en momento. O sea, no se encuentra entre el vaivén de las teorías y creencias, o sea, de esos conceptos. Es que yo pienso que la verdad es esta, por esto y por esto y por aquello. No, no, es que la verdad es esta otra, por esto y por esto y por aquello. Eso lo que nos va a llevar es siempre a esas discrepancias internas en nosotros y discrepancias también con las personas de nuestro entorno porque siempre nos estamos basando en esas teorías o conceptos que tiene nuestra mente. Y la verdad es que el concepto que la mente puede forjarse sobre la verdad jamás es la verdad. O sea, mientras no estemos allí eliminando ese vaivén para alcanzar el equilibrio, no hay manera de que accedamos a la verdad. Porque la verdad está en el silencio, en el instante. Allí en ese punto de equilibrio donde todos esos conceptos se han ido eliminando y vamos eliminando un poquito del aspecto positivo, vamos eliminando un poquito del aspecto negativo y vamos a ir viendo cómo le vamos restando fuerza a ese peso. Recordemos que el péndulo es ese peso, esa energía que le hemos estado poniendo a ese péndulo
y le ponemos hacia el lado positivo y se va hacia el lado positivo. Le ponemos energía hacia el lado negativo y se va hacia el lado negativo. Pero en la medida en que vamos restándole fuerza, eliminando esos conceptos positivos, esos conceptos negativos, le vamos restando peso hasta llegar a ese silencio que es el instante, y allí es donde en ese silencio, allí se manifiesta la verdad. A veces podemos decir, por ejemplo, no, que yo estoy meditando para llegar a ver si esta decisión que debo tomar es de viajar en este momento, por ejemplo. Y resulta que estamos allí restándole fuerza a ese péndulo y decimos, ajá, ya, llegamos a ese punto de la verdad. Ay, sí debo viajar. Ay, porque es que mis hijos se van a poner muy contentos si voy y los visito. No, allí está otra vez el péndulo yéndose al lado positivo. Ah, no, no, vamos a eliminar eso. Y hasta que no percibamos que no se mueve nuestra emoción, que no se mueven nuestros pensamientos, que no se mueven esas sensaciones de agrado o de desagrado en nuestro interior, allí en esa paz, en esa calma de cada uno de nuestros centros, allí es donde surge la verdad. Entonces, ¿cómo encontrar la verdad? El centro del péndulo está dentro de nosotros mismos, la verdad es lo oculto de instante en instante. Entonces nos corresponde es autoobservarnos, descubrir cada defecto psicológico, ver es del lado positivo, es del lado negativo. Allí es donde vamos eliminando y vamos conociéndonos porque vamos viendo, pues mira cómo se van desarrollando todos estos conceptos que tengo de un aspecto y del otro, y en la medida en que vamos disolviendo a través de la petición Madre Divina, elimíname este defecto o elimíname este yo, allí es donde vamos llegando a ese punto de equilibrio. Vamos entonces a iniciar la práctica. Vamos a hacer una respiración profunda, como siempre. Vamos a sentarnos de manera cómoda, donde nuestros pies lleguen cómodamente al suelo, donde no tengamos por allí aplastada una pierna o mal puesta la columna, preferiblemente nuestra columna erguida, con respaldar, de manera que no vayamos a fijar nuestra atención en la incomodidad en que estemos sentados, sino que estemos con la atención puesta en la práctica. Vamos a hacer una respiración profunda para ponernos en contacto con nuestro ser. Inhalamos lenta y profundamente, sostenemos un poquito y exhalamos con el mantra Sa. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Bien, vamos a cantar el Belilín, que es un canto mántrico que aleja las energías negativas del ambiente. Entonces nos concentramos en nuestro corazón sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosa diferente. Cantamos imaginando cada palabra. Belilín, 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 ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, Belilín, Belilín. Belilín, Belilín, Belilín. Ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, Belilín, Belilín. Belilín, Belilín, Belilín. Ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, Belilín, Belilín. Muy bien, ahora vamos a pasar a hacer el círculo mágico de protección. Las personas que no conozcan del canto mántrico, o sea, del Belilín y del círculo mágico, lo tenemos en la conferencia número 7 en la página de YouTube Conocimiento de sí mismo Venezuela. Allí la buscan, conferencia número 7, está o en videos en vivo o está en los videos guardados. Allí está esa conferencia para que podamos comprender pues qué es el Belilín y el círculo mágico. El círculo mágico que cierra el ambiente y lo deja protegido
Nos concentramos en nuestro corazón sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosa diferente, con seguridad y fuerza imaginando cada palabra. Padre mío, Señor mío, Dios mío, te ruego, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar y hacerlo así libre de las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental. Trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Muy bien. Ahora vamos a pasar a hacer la petición de asistencia, donde le pedimos a nuestro Padre y a nuestra Madre Divina la asistencia para realizar la práctica que tiene como finalidad resolver una duda y encontrar la sabiduría en determinada situación. Cada uno lo va a hacer respecto a esa decisión que quiere tomar, a esa respuesta que no encuentra, eh, a, a esa inquietud que tiene y que le ha estado perturbando hasta ahora, pues a esa inquietud vamos a enfocar nuestra práctica. Cada uno hace su petición internamente. Muy bien. Ahora vamos a pasar a hacer la relajación del cuerpo psíquico y del cuerpo físico. Para relajar el cuerpo psíquico vamos a relajar la emoción y la mente. Para relajar la emoción es a través de la respiración, donde vamos a inhalar lenta y profundamente por la nariz, sostenemos un poquito y exhalamos con el mantra Sa. Esto lo hacemos durante 1 minuto como mínimo, vamos a hacerlo 5 veces. Entonces inhalamos, retenemos, exhalamos. Sa. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Muy bien. Ahora vamos a relajar nuestra mente a través de escuchar sonidos del exterior. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a salir a escuchar sonidos del exterior cada vez más lejanos, sin identificarnos con ninguno de estos sonidos. Entonces escuchamos un sonido, ese lo soltamos y salimos a buscar cada vez uno más lejano. Entonces cerramos nuestros ojos. Podemos empezar sintiendo nuestro corazón o nuestra respiración y de allí salir a buscar sonidos, sin identificarnos.
No te quedó nada. Bueno, muchas gracias. Muy bien, que pase feliz día. Muy bien. Ahora vamos a pasar a relajar nuestro cuerpo físico, donde lo vamos a relajar a través de la imaginación. Vamos a ir imaginando una luz verde fuerte, brillante, que a medida que va ingresando a nuestro cuerpo, pues va soltando, relajando, distensionando cada parte de nuestro cuerpo. Entonces vamos a imaginar cómo esa luz verde va ingresando por cada uno de los dedos de nuestro pie derecho, cubriendo todo nuestro pie por dentro, por fuera, soltándolo, relajándolo, distensionándolo. El talón, el tobillo. Empieza a subir por nuestra pierna, soltando cada parte que va tocando de nuestra pierna. La pantorrilla, la espinilla, la rodilla, el muslo, por dentro, por fuera. Imaginamos cómo relaja, cómo suelta toda nuestra pierna derecha y la soltamos. Ahora esa luz empieza a ingresar por cada uno de los dedos de nuestro pie izquierdo, la planta del pie, el dorso, talón, tobillo. Imaginamos cómo cubre todo nuestro pie, cómo lo suelta, cómo lo relaja, lo distensiona. Empieza a subir por nuestra pierna, relajando por dentro, por fuera, cada músculo, cada nervio, cada tendón, la rodilla, el muslo. Imaginamos cómo relaja, cómo aquieta, cómo distensiona toda nuestra pierna izquierda y la soltamos. Ahora empieza a ingresar a nuestro tronco por la parte baja, los glúteos, el sexo, y empieza a cubrir internamente y externamente nuestros órganos, piel, músculos, tendones, nervios, huesos, cubriendo en nuestro tronco toda la parte baja, la parte media, en el pecho, en la espalda, los músculos de la espalda. Va relajando, soltando, distensionando todo nuestro tronco. Y lo soltamos. Ahora empieza a bajar del tronco hacia nuestro brazo derecho, cubriendo todo nuestro brazo desde el tronco hasta el codo, del codo a la muñeca y toda la mano, por dentro, por fuera, cada músculo, nervio, tendón, se relaja, se suelta, se distensiona. Imaginamos cómo cubre todo nuestro brazo derecho y lo soltamos. Ahora empieza a bajar del tronco hacia nuestro brazo izquierdo, cubriendo todo nuestro brazo, codo, antebrazo, muñeca, toda la mano. Imaginamos cómo cada dedo también se cubre con esa luz fuerte, brillante, que aquieta, tranquiliza, distensiona todo nuestro brazo izquierdo. Y lo soltamos. Ahora esa luz va cubriendo nuestro cuello, por dentro, por fuera, cada vértebra, cada músculo,
nervio, tendón empiezan a relajarse en nuestro cuello. Ingresa a nuestra cabeza relajando cada músculo de la cara, en la boca, la parte interna de la boca, mandíbula, los dientes, la parte externa, la nariz, los pómulos, los ojos, la frente, las orejas, toda la parte interna de la cabeza, nuestro cuero cabelludo. Y soltamos. Muy bien. Ahora vamos a iniciar a revisar. Vamos a buscar en principio pues el polo positivo de esta situación que queremos estudiar. O sea, ya cada uno definió cuál es ese aspecto o esa situación que quiere revisar. Entonces vamos a hacer una lista de los defectos activos o positivos que quieren tomar determinada decisión. O sea, por ejemplo, si quiero comenzar una relación de pareja, ¿por qué razones la queremos iniciar? Entonces vamos a ver esos aspectos negativos de esas razones. Porque me gusta la persona, porque me parece comprensiva, porque le gusta el conocimiento, porque me ayuda cuando lo necesito. Todos esos aspectos, porque me parece lindo, sentimental, cariñoso, detallista, me parece que es muy dulce, porque es buen mozo, porque tiene buen trato. Todos esos aspectos positivos vamos a revisarlos durante los próximos 3 minuticos. Entonces vamos a poner el temporizador. Esos 3 minutos. Y podemos buscar en nuestro cuadernito e ir anotando pues todos esos aspectos positivos que le vemos a la situación que queremos reflexionar. Entonces en los próximos 3 minuticos veamos esa parte positiva del péndulo.
Ahora vamos a pasar al segundo ítem. Vamos a revisar entonces cuál es el polo negativo ahora de esta situación. Entonces vamos a hacer una lista de los defectos pasivos o negativos que quieren tomar esa determinada decisión. Entonces, en el ejemplo que habíamos puesto, que es iniciar una relación de pareja, entonces decimos, no, es que no quiero comenzar una relación de pareja. ¿Por cuáles razones? Porque piensa diferente, porque es mal geniado, porque es muy mayor, o porque es menor, o porque es desordenado, o porque no me agrada físicamente, o porque hay algo en él que no me agrada. O sea, ¿cuáles son esos detalles negativos? O porque la familia no me agrada. Vamos a ver entonces esos aspectos negativos, pero en la decisión pues que cada uno está, o en la situación que cada uno está evaluando, buscando ese punto de equilibrio, esa verdad. Entonces vamos a poner nuevamente el temporizador e iniciamos. Muy bien. Ahora vamos a pasar al siguiente ítem. Descubre el porqué detrás de cada afirmación positiva. Y entonces vamos a volver a la lista inicial, a todos esos aspectos positivos que le encontramos al ejemplo, y eso lo vamos a aplicar a nuestra propia circunstancia, a la que estamos estudiando en nosotros. Vamos a volver a esa lista y por qué me gusta esa persona. Ah, porque pienso que es comprensivo, comprensiva, porque me agrada que le guste el conocimiento, porque me gusta que me ayude cuando lo necesito. O sea, el porqué de esas. O sea, por qué me gusta esa persona. Allí vamos a decir, ah, me gusta por esto y esto y esto y esto. ¿Por qué pienso que es comprensivo? Ah, por esto y esto y esto y esto.
¿Y por qué me agrada que le guste el conocimiento? Ah, por esto y esto y esto. ¿Y por qué me gusta que me ayude cuando lo necesito? Por esto y esto y esto y esto. Entonces, todos esos aspectos que estamos consiguiendo allí, a todos esos aspectos tenemos que irle pidiendo muerte. Porque recordemos, la única forma de quitarle peso a ese péndulo es eliminando esos aspectos positivos y esos aspectos negativos. Entonces, eso lo vamos a revisar durante los próximos 5 minuticos y vamos a ir pidiendo muerte a cada uno de esos aspectos que vamos encontrando en esos porqués de todo el aspecto positivo de esta circunstancia. Aquí vamos viendo pues qué hay detrás de cada una de esa afirmación positiva. Vemos muchas veces cómo nuestro ego pues guarda muchos intereses oscuros detrás de esas afirmaciones positivas. A todo esto recordemos ir pidiendo muerte.
Muy bien. Ahora vamos a pasar al siguiente ítem. Ya estamos llegando hacia el final. Descubre el porqué detrás de cada afirmación negativa. Entonces ahí vamos a revisar. Veíamos, ahí vamos a volver a la lista de los defectos pasivos o negativos y preguntarnos el porqué de cada uno de esos de esas afirmaciones negativas. ¿Por qué no me gusta el que piense diferente? ¿Por qué me molesta que sea mal geniado? ¿Por qué me incomoda que sea mayor o que sea menor que yo? ¿Por qué me desagrada que sea desordenado o desordenada? Eso en el ejemplo que estábamos dando, pero cada uno lo va a llevar a su propia situación que está revisando. Entonces, ¿cuáles fueron esos aspectos negativos que le vimos a nuestra situación a la que estamos estudiando? Y vamos a revisar qué hay detrás de cada afirmación negativa que tenemos de esa situación. Eso lo vamos a hacer durante los próximos 5 minuticos, que ya estamos cerca de terminar. Allí vamos viendo cómo tenemos conceptos, o sea, esos conceptos negativos, ¿no? Van surgiendo justamente de estos porqués. O sea, porque cuando vemos qué hay detrás de cada uno de esos aspectos negativos, empezamos a ver todos esos conceptos que tenemos. Ah, no, es que puede pasar esto, no puede pasar aquello, no es que puede reaccionar de esta manera, puede verme de esta forma, puede haber problemas con, de repente, con la familia, con algún familiar o con nuestro entorno, o qué va a decir la gente. Generalmente, detrás de eso, porque muchas veces hay mucho orgullo, muchas veces hay situaciones que no hemos observado porque no hemos llegado a este punto de observar nuestra psicología. Pero que estos porqués pues nos van situando allí, o sea, cuáles son esas limitaciones que tenemos muchas veces. Recordemos ir pidiendo muerte.
bien. Ahora vamos a pasar al siguiente ítem donde vamos a quitarle carga al péndulo. A medida que se va encontrando más detalles y se avanza con el proceso de eliminación, o sea, eliminación en el aspecto positivo, eliminación en el aspecto negativo, el péndulo va perdiendo fuerza, o sea, ese peso que le estamos haciendo al péndulo va perdiendo fuerza o peso y se va acercando cada vez más a la verdad. Entonces, por eso la importancia de que vayamos observando y pidiendo muerte a esos porqués que encontramos para un lado y a esos que encontramos del otro lado. Entonces, allí vamos a observar. Entonces, nos vamos a quedar en silencio durante los próximos 5 minuticos. Vamos a darle 3 minuticos para que no lleve tanto la práctica. Vamos a darnos 3 minuticos para observar emociones, sensaciones, pensamientos sobre esa decisión. Vamos a irle restando fuerza a través de una pequeña observación interna. Durante 3 minuticos vamos a revisar y a ir pidiendo muerte a todo lo que se mueva allí en la parte positiva o en la parte negativa del péndulo. Buscando, o sea, haciéndonos esa pregunta, o sea, ¿cuál es la decisión? Lo positivo, elimino. Lo negativo, lo elimino. Y volvemos otra vez a ese silencio. Vamos a iniciar. Muy bien. Allí, como les decía en un principio, muchas veces uno haciendo este trabajo de equilibrar esa fuerza del péndulo, eliminando y eliminando, muchas veces va como que sintiendo, ay, ¿será que es esto? No, eso lo elimino. ¿Será que es esto? No, eso lo elimino. Y muchas veces cuando decimos si pudiera hacer esto y vamos viendo como que nos genera un agrado o un desagrado, es porque todavía el péndulo va teniendo un poquito de fuerza, porque es ese punto donde ya sentimos esa decisión con calma, donde ya sentimos que no afecta en ninguno de los dos polos, es cuando ya estamos más cerca del equilibrio. Entonces, bueno, hasta acá la práctica, dejándolos con esta frase que dice: ¿de qué sirve al hombre conocer miles de teorías si jamás ha experimentado la verdad?
sea, ¿de qué sirve el que tengamos tanta información en nuestra cabeza, en nuestro cerebro? Una persona puede sentirse muy inteligente, muy audaz, tener respuesta para todo, y no lo digo por crítica hacia los demás, lo digo incluso porque en mí también he llegado a observar muchísimo de eso. El decir no, sí, es que uno de repente pues leía mucho, buscando conocer, buscando llegar a la verdad, pero en realidad no es a través de la lectura que se llega a la verdad, y cuando llegamos a este conocimiento pues es que nos damos cuenta que hay que hacer un trabajo bastante fuerte porque tenemos que eliminar todos esos conceptos que de una manera simplemente nos van a llevar a cualquiera de estos dos aspectos del péndulo, pero no nos van a permitir alcanzar la verdad. Entonces podemos tener miles de conceptos, pero mientras más conceptos tenemos ese peso del péndulo más fuerte. O sea, nos van a llevar más fuerte hacia un lado de estos polos, y el hecho de que nos lleve mucho hacia un lado donde sí es que definitivamente es así, porque sí, porque todos concuerdan que es de esa manera, termina pasando algo que nos va a llevar con ese mismo peso hacia el otro lado, y eso es lo que no se comprende. Que mientras tengamos son conceptos, teorías, pues no vamos a llegar a alcanzar la verdad, porque esos conceptos, esas teorías lo que hacen es que pasamos cada vez más rápido por ese centro. O sea, nuestra mente está allí, aquí, nuestras emociones, sensaciones, también identificando todo nuestro cuerpo, y eso hace que pasemos tan rápido por el centro, que es ese silencio de la mente, que es como en otras oportunidades les he comentado, nuestro ser intenta decirnos, pero es que en medio de tanta laraca de nuestra mente, de tanta identificación en nuestros centros, pues no hay forma de que ni gritándonos le escucharíamos. Entonces, solamente cuando empezamos a hacer voluntariamente esa eliminación de esos dos polos, de ese vaivén del péndulo, llegar en realidad a ese silencio de nuestra mente, de nuestros centros, allí es donde se va a manifestar, se va a experimentar la verdad, que como decíamos es la que se da de instante en instante solo cuando nos mantenemos en silencio. Entonces, bueno, agradeciéndole a todos los que participaron y esperando pues que saquen tiempo cada uno para hacer sus prácticas. Recordemos que en la medida en que vamos haciendo las prácticas es que vamos vivenciando, vamos experimentando. Una persona que no hace prácticas pues sencillamente va a decir esto no da resultados, pero ¿cómo va a haber resultados si no hace las prácticas? Entonces, bueno, la invitación es para que participen haciendo las prácticas y de esa manera pues puedan empezar a experimentar cada uno sus propios cambios, puedan empezar a vivenciar el conocimiento de sí mismo, que recordemos se va desarrollando es a nivel interno. Todas las teorías del exterior pues de nada sirven más que para crearnos conceptos en la mente. Entonces, bueno, gracias a todos por participar. Como siempre, deseándoles que tengan un feliz resto del día. No, no vi más comentarios, ni vi preguntas, ni aportes, por eso lo dejamos hasta acá. Feliz resto del día. Hasta la próxima. Ya en la tarde estaríamos pasando el material complementario.